Ninguno de mis hijos me llamó en Navidad, pero cuando publiqué la foto de mi nueva casa en la playa de 1,9 millones, comenzaron a llegar mensajes. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen Delgado, tengo 69 años, y toda mi vida he sido madre antes que mujer. Vivía, en una casita humilde en las afueras de Valencia, España, donde el aroma a naranjos se mezclaba con el sonido lejano del mar Mediterráneo. Era 24 de diciembre, Nochebuena, y como cada año desde que enviudé hace 15 años, había pasado días enteros preparando la cena perfecta para mis 3 hijos. Mis manos artríticas habían pelado patatas hasta que me dolieron las articulaciones. Había limpiado la casa hasta que cada rincón brillaba como un altar, y había gastado los últimos euros de mi pensión de 630 euros mensuales en comprar el jamón ibérico que tanto le gustaba a Miguel, mi hijo mayor. El pavo dorado descansaba en el horno, perfumado con hierbas que había cultivado yo misma en las macetas del diminuto patio trasero. La mesa estaba puesta con el mantel bordado que había sido de mi madre, y había encendido las velas que guardaba para ocasiones especiales. Durante toda la mañana, mientras cocinaba, había imaginado sus voces llenando la casa otra vez. Veía a Miguel contándome sobre su nuevo trabajo en la constructora, a Elena presumiendo de su último viaje a París, y a Roberto mostrándome fotos de mis nietos que apenas conocía. Mi corazón se hinchaba de expectativa cada vez que escuchaba un auto pasar por la calle, pensando que tal vez esta vez, llegarían temprano para ayudarme o simplemente para pasar más tiempo conmigo. A las 7 de la tarde, cuando ya no pude contener más la ansiedad, marqué el número de Miguel. Mi dedo tembló sobre la pantalla del viejo móvil que había comprado de segunda mano y esperé con el corazón acelerado mientras sonaba el tono. ¿Mamá? Contestó con una voz cansada, como si mi llamada fuera una interrupción molesta. Mira, no vamos a poder ir esta noche. Pero hijo, ya tengo todo preparado. El pavo que tanto te gusta, las croquetas que hice ayer. Mamá, entiéndelo. Cristina no se siente bien y los niños están muy alterados. Además, ya sabes cómo son estas cenas contigo. Siempre terminan siendo complicadas. La palabra complicadas se clavó en mi pecho como un puñal. ¿Complicadas? ¿Qué tenía de complicado el amor de una madre? Además, continuó con ese tono de impaciencia que había aprendido a reconocer demasiado bien. No tenemos dinero para gastar en gasolina yendo hasta allá. Con la crisis y todo... Tú entiendes, ¿verdad? Claro que entendía. Siempre entendía. Siempre disculpaba. Siempre perdonaba. Colgué el teléfono y respiré profundo, tratando de calmar el temblor en mis manos. Quizás Elena vendría, mi única hija, la que siempre había sido más cercana, la que me había prometido que nunca me abandonaría como lo hizo su padre cuando se fue con esa mujer 20 años menor. Marqué su número con dedos que ya no podían esconder la desesperación. «Hola, mamá», contestó, y de fondo escuché música, risas, el tintineo de copas. «Estoy en casa de los padres de Javier, ¿sabes? Es que ellos organizaron una cena espectacular, con catering y todo. No puedes ni imaginarte el lujo». «Elena, cariño, yo también preparé una cena. Te estoy esperando». «Ay, mamá, no seas dramática. Aquí están todos los abuelos de Sofía y Alejandro, y sería muy raro que yo apareciera en tu casa cuando mis nietos están acá. Además, tú siempre haces lo mismo. Nos llenas de culpa, nos haces sentir mal por no visitarte más seguido. Hoy quiero una Navidad tranquila, sin mí. Pero hija, soy su abuela también. Mamá, por favor, no empecemos. Ya hablamos mañana, ¿sí?» El tono de llamada volvió a sonar en mi oído como un eco vacío. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero aún me quedaba Roberto, mi hijo menor, el que siempre había sido más sensible, el que de niño se quedaba conmigo cuando sus hermanos salían a jugar. Esta vez, ni siquiera contestó, directo al buzón de voz. Colgué y me quedé allí, de pie en mi cocina,
rodeada del aroma de una cena que había preparado con tanto amor y que ahora se sentía como una burla cruel. El silencio de la casa era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había heredado de mi abuela, marcando cada segundo de mi soledad. Serví mi plato con manos temblorosas y me senté en la mesa que había decorado para 4 personas. Frente a mí, 3 sillas vacías me observaban como testigos mudos de mi abandono. Las copas que había pulido hasta que brillaran ahora reflejaban las llamas de las velas, creando sombras danzantes que parecían burlarse de mi ingenuidad. Intenté comer, pero cada bocado se convertía en ceniza en mi boca. El pavo que había preparado con tanto esmero sabía a lágrimas saladas, y las croquetas que habían sido el postre favorito de mis hijos cuando eran pequeños, ahora me recordaban todas las veces que había hecho sacrificios para que ellos pudieran tener algo especial. Recordé cuando Miguel tenía 8 años y había enfermado de neumonía. Yo había pasado noches enteras a su lado, cambiándole los paños fríos en la frente, cantándole canciones para que no tuviera miedo. Recordé cuando Elena había llorado toda una noche, porque su primer novio la había dejado, y yo había permanecido despierta abrazándola, diciéndole que valía oro, y que cualquier hombre que no la supiera valorar no la merecía. Recordé cuando Roberto había perdido su trabajo hace 3 años, y yo había sacado mis ahorros, los mismos euros que había estado guardando moneda por moneda de mi pensión, para ayudarlo a pagar el alquiler. Él había llorado de gratitud, me había abrazado fuerte y me había prometido que me lo devolvería, que nunca olvidaría lo que había hecho por él. Pero al parecer, los recuerdos son más frágiles de lo que creemos. A las 12 de la noche, cuando las campanas de la iglesia del pueblo sonaron para anunciar la llegada de la Navidad, yo seguía sola en mi mesa, rodeada de platos intactos y sueños rotos. Levanté mi copa de vino barato, el único lujo que me había permitido para la ocasión, y brindé por mí misma, por los años de amor incondicional que había entregado y que ahora se devolvían convertidos en indiferencia. Esa noche, cuando finalmente me arrastré hasta mi cama, lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por la niña que fui y que soñaba con tener una familia que la amara para siempre. Lloré por la joven madre que había sacrificado sus sueños profesionales para dedicarse por completo a sus hijos. Lloré por la mujer madura que había visto partir a su esposo y había criado sola a 3 adolescentes rebeldes. Y lloré por la anciana en la que me había convertido, invisible y olvidada por las mismas personas a las que había entregado su vida entera. No sabía que esa sería la última Navidad que pasaría esperando amor, que nunca llegó. Porque a veces, para renacer, primero hay que tocar fondo. Los días después de esa Navidad se arrastraron como caracoles heridos. Me desperté el 25 de diciembre con los ojos hinchados y un dolor en el pecho, que no se curaba ni con las pastillas para el corazón que me había recetado el doctor Martínez. El pavo sobró, obvio. Lo repartí entre mis vecinas, doña Pilar y Carmen, la del quinto, que me miraron con esa compasión que duele más que la indiferencia. Fue sentada en mi sillón de terciopelo verde, el mismo donde había amamantado a mis 3 hijos, cuando comencé a recordar todo lo que había hecho por ellos. No por masoquismo, sino porque necesitaba entender cuándo había dejado de importar en sus vidas. Miguel nació cuando yo tenía apenas 22 años. Su padre, Antonio, trabajaba de albañil y ganaba una miseria, así que yo tuve que dejar mis estudios de secretariado para cuidar al bebé. Recuerdo vívidamente las madrugadas en vela cuando Miguel lloraba con cólicos, y yo lo paseaba por el pasillo minúsculo de nuestro primer piso en Benimaclet, cantándole nanas que mi madre me había enseñado. Antonio roncaba como un tren mientras yo sobrevivía con 3 horas de sueño. Cuando Miguel cumplió 2 años, llegó Elena. 2 niños pequeños, un sueldo que no alcanzaba, y un marido que prefería gastarse el dinero en el bar con sus amigos que comprar pañales. Yo aprendí a hacer milagros con 4 euros. Compraba huesos de jamón para hacer caldo, estiraba las lentejas con más agua, cosía la ropa que me regalaban para que les quedara bien a mis hijos. Mis manos se llenaron de pequeñas cicatrices de la aguja, pero ellos siempre iban vestidos como principitos. El día que Miguel se cayó de la bicicleta y se rompió el brazo, no teníamos dinero para el hospital privado.
Lo llevé en brazos hasta el Hospital La Fe, caminando bajo la lluvia porque tampoco teníamos para el autobús. El niño lloraba del dolor, y yo le prometía que todo iba a estar bien, que mamá iba a arreglar todo. Pasamos 6 horas esperando en urgencias. Yo no había comido nada en todo el día, pero no me importaba. Mi hijo necesitaba estar bien. Cuando Elena empezó el instituto, vino a casa llorando porque era la única de su clase que no tenía ropa de marca. Las otras chicas se burlaban de sus jerseys del mercadillo. Decía entre sollozos que partían mi alma. Esa misma noche, busqué en los clasificados trabajos de limpieza. Encontré uno en una oficina del centro, de 6 a 10 de la mañana. Limpiaba oficinas antes de que llegaran los empleados. Después corría a casa para preparar el desayuno a mis hijos y llevarlos al colegio. Con ese dinero extra, le compré a Elena una chaqueta de Zara. No era de lujo, pero era de marca. El día que se la puso por primera vez, brilló de felicidad. Me abrazó tan fuerte que casi me quiebra las costillas y me dijo, «Eres la mejor mamá del mundo». Yo lloré de alegría en el baño para que no me viera. Roberto llegó 5 años después, cuando Elena ya tenía 7 y Miguel 12. Fue un embarazo complicado. El médico me había recomendado reposo, pero ¿quién iba a cuidar a mis otros 2 hijos? ¿Quién iba a limpiar, cocinar, trabajar? Antonio ya había desarrollado su afición por el alcohol y cada vez aportaba menos dinero a casa. Trabajé hasta el 8º mes de embarazo, con las piernas hinchadas como globos y la espalda rota. Cuando nació Roberto, pesó apenas 2 kilos. Estuvo 2 meses en incubadora. Yo iba todos los días al hospital. Dejaba a Miguel y Elena con mi hermana Mercedes, que ya tenía 4 hijos propios, y me pasaba horas mirando a mi bebé a través del cristal, hablándole, cantándole, prometiéndole que iba a crecer fuerte y sano. Los médicos me dijeron que Roberto necesitaría cuidados especiales, fisioterapia, medicamentos caros. La seguridad social cubría una parte, pero no todo. Conseguí otro trabajo, por las tardes, cuidando a una anciana en Malvarrosa. Doña Carmen, así se llamaba, tenía Alzheimer y a veces me confundía con su hija muerta. Otras veces se ponía agresiva y me gritaba, me insultaba, pero me pagaba bien, y con ese dinero pude costear las terapias de Roberto. Durante 2 años, mi rutina era inhumana. Levantarme a las 5 para limpiar oficinas, volver a casa a preparar el desayuno, llevar a Miguel y Elena al colegio, hacer las tareas domésticas, ir a las terapias de Roberto, recoger a los niños mayores, preparar la comida, irme a cuidar a doña Carmen hasta las 10 de la noche, volver a casa, preparar todo para el día siguiente y caer rendida en la cama para repetir el ciclo 4 horas después. Cuando Antonio me dejó por Marisol, una camarera de 28 años que trabajaba en su bar favorito, yo tenía 37 años y parecía de 50. Él se llevó el poco dinero que quedaba en la cuenta común y me dejó con 3 niños, 2 trabajos y una hipoteca que no podía pagar sola. ¿Sabes qué fue lo primero que hice? Llorar. Lloré una noche entera, pero por la mañana me levanté y seguí adelante, porque mis hijos me necesitaban. Conseguí un tercer trabajo los fines de semana, vendiendo cupones de la 11 en la puerta del mercado central. Me ponía a las 7 de la mañana con mi mesita plegable y mi bolsa de cupones y gritaba, 11, para hoy, hasta que me quedaba sin voz. Los turistas a veces me daban propina cuando les explicaba los números en mi inglés chapurreado. Con esos 3 trabajos logré que la hipoteca no se nos cayera encima. Miguel pudo estudiar formación profesional de electricidad. Elena terminó bachillerato y empezó magisterio. Roberto creció fuerte y sano, como le había prometido cuando estaba en la incubadora. Pero el precio que pagué fue alto. Mis rodillas se destrozaron de tanto estar de pie. Desarrollé artritis en las manos de tanto fregar y limpiar. El estrés me provocó úlceras que aún me duelen cuando no como a tiempo. Y lo peor, perdí todos mis dientes de abajo por la mala alimentación y la falta de dinero para el dentista. Durante años comí solo sopas y purés porque no podía masticar. Cuando Miguel cumplió 18 años y encontró trabajo en la construcción, pensé que por fin podría respirar. Él me prometió que me ayudaría económicamente, que nunca olvidaría todo lo que había sacrificado por él.
Elena también consiguió trabajo como maestra interina y me aseguró que me devolvería cada euro que había gastado en su educación. Roberto, cuando terminó la universidad, había estudiado ingeniería informática gracias a una beca, y a que yo seguí trabajando para mantenerlo. Me abrazó en su graduación y me dijo que algún día me compraría una casa grande para que no tuviera que preocuparme nunca más por dinero. Los primeros años cumplieron. Miguel me daba 200 euros mensuales. Elena, cuando pudo, también contribuía. Roberto, mientras buscaba trabajo, al menos me ayudaba con las compras y los trámites bancarios, porque yo nunca había aprendido a usar el ordenador. Pero poco a poco, las ayudas se fueron espaciando. Miguel se casó con Cristina, una chica de clase media que miraba mi casa humilde con desprecio disimulado. Las visitas se volvieron más cortas, las llamadas más escasas. Elena conoció a Javier, un arquitecto con dinero, y de repente mi nieta Sofía tenía clases de piano y ballet que costaban más que mi pensión mensual. Roberto se fue a trabajar a Barcelona y sus llamadas se redujeron a WhatsApps cada 15 días. Hola, ma, ¿todo bien? Besos. Los 200 euros de Miguel se convirtieron en 100, después en 50, después en este mes no puedo, mamá, pero el que viene te doy doble. Promesas que nunca se cumplían. Elena directamente dejó de aportar cuando nació su segundo hijo, Alejandro. Ahora tengo mis propias responsabilidades, me dijo. Y yo, como siempre, entendí. Siempre entendía. Siempre perdonaba. Hasta esa Navidad maldita, cuando me di cuenta de que había criado a 3 desconocidos que solo se acordaban de mí cuando necesitaban algo. ¿Cuándo había comenzado a ser invisible para ellos? ¿Cuándo dejé de ser su madre para convertirme en una obligación molesta? Esa tarde, sentada en mi sillón, mirando las fotos de cuando eran pequeños y me miraban como si fuera su heroína, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Era hora de recordarles quién era Carmen Delgado antes de ser solo mamá. El 3 de enero, después de una semana digiriendo mi abandono navideño, decidí hacer algo que no había hecho en meses: revisar las cuentas bancarias. Roberto siempre me había dicho que él se encargaba de los números, porque yo no entendía de esas cosas modernas. Como una tonta, le había dado acceso a mi tarjeta de débito para que me ayudara con las compras online y los pagos automáticos. Me senté frente al ordenador viejo que Miguel me había regalado 3 años atrás, de segunda mano, obviamente, y con la paciencia de una detective, comencé a revisar los movimientos de mi cuenta. Al principio todo parecía normal: el pago automático de la luz, el agua, la pequeña hipoteca que me quedaba de la casa. Pero después vi algo que me heló la sangre. Transferencias. Muchas transferencias. Pequeñas al principio, 20 euros aquí, 30 allá. Luego más grandes, 100, 200. Todas autorizadas con mi PIN, todas hechas en cajeros de Barcelona. Roberto había estado sacando dinero de mi cuenta durante los últimos 8 meses. Mis manos temblaron mientras sumaba mentalmente. Más de 1.400 euros. Casi 3 meses de mi pensión completa. Dinero que yo había estado ahorrando euro a euro, renunciando al café del bar, comprando la carne más barata, reparando mi ropa vieja en lugar de comprar nueva. El muy miserable había estado robándome mientras yo comía lentejas 5 días a la semana para llegar a fin de mes. Llamé al banco, con la voz quebrada por la rabia y la traición. La señorita que me atendió, una chica joven con acento andaluz, me explicó con paciencia que todas las transacciones habían sido autorizadas con mi PIN, por lo que el banco no podía hacer nada. «Pero es mi hijo», murmuré al teléfono. «Yo no le di permiso para sacar tanto dinero. Lo siento mucho, señora Delgado, pero legalmente él tenía acceso a la cuenta. Tendría que presentar una denuncia por estafa familiar si quiere recuperar el dinero. ¿Denunciar a mi propio hijo?» La idea me revolvió el estómago. Pero la rabia era más fuerte que el amor maternal herido. Esa misma tarde llamé a Roberto. Contestó al quinto tono, con esa voz alegre y falsa que había aprendido a reconocer cuando me mentía. «Hola, ma. ¿Cómo estás? Te iba a llamar justamente...» «Roberto». Lo interrumpí con una frialdad que nunca había usado con ninguno de mis hijos.
Necesito que me expliques por qué has estado sacando dinero de mi cuenta sin avisarme. El silencio al otro lado del teléfono fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Mamá, ¿es que revisaste la cuenta? Su voz ya no sonaba segura. 1.400 euros, Roberto. 1.400 euros que necesito para sobrevivir. ¿En qué te los has gastado? Mamá, no te pongas así. Es solo un préstamo temporal. Aquí en Barcelona todo es muy caro. El alquiler, la comida, y mi novia Lucía está embarazada. Necesitamos dinero para el ginecólogo privado porque la seguridad social aquí es un desastre. Tú tienes trabajo. Ganas 3 veces más que yo. Sí, pero tengo gastos, mamá. No puedes entender lo que cuesta vivir aquí. Además, ese dinero no lo necesitas realmente. Vives en una casa que ya está pagada. No tienes grandes gastos. ¿No tenía grandes gastos? La medicación para mi corazón me costaba 60 euros mensuales. Las revisiones médicas, 40 más. La comida, aunque fuera la más barata, al menos 200 euros. Y él creía que yo vivía en la abundancia. Roberto, ese dinero es para mis medicinas, para comer, para sobrevivir. No es un fondo para que tú vivas cómodamente en Barcelona. Ay, mamá, siempre exagerando. No es para tanto. Te lo voy a devolver, ¿vale? Pero ahora mismo no puedo. Lucía está con antojos raros y hay que comprarle cosas especiales. Colgué. Literalmente. Colgué el teléfono a mi hijo menor por primera vez en mi vida. Me quedé allí sentada, temblando de rabia, sintiendo cómo algo fundamental se quebraba dentro de mí. No era solo el dinero. Aunque ese dinero era mi supervivencia, era la facilidad con la que me había mentido, la naturalidad con la que había justificado su robo, la forma en que había minimizado mi necesidad. 2 días después, cuando aún procesaba la traición de Roberto, llegó otro golpe. Esta vez de Elena. Mi hija había venido a visitarme, algo raro porque normalmente solo aparecía cuando necesitaba que le cuidara a los niños. Traía a Sofía y Alejandro, que corrieron a abrazarme con esa alegría pura que solo tienen los niños antes de que los adultos les enseñen a ser desagradecidos. Mamá, me dijo Elena mientras los niños jugaban en el patio, tengo que pedirte un favor muy grande. Mi estómago se contrajo. Después del robo de Roberto, cualquier petición me ponía en alerta. Dime, hija, necesito que me firmes unos papeles. Es para el banco, para un préstamo que Javier y yo queremos pedir. Queremos comprar una casa más grande, en una urbanización nueva cerca de la playa. Necesitamos un aval. Y como tú tienes la casa libre de cargas... ¿Un aval? Elena, yo no entiendo de esas cosas. Es muy fácil, mamá. Solo firmas unos papeles y ya. Nosotros nos hacemos cargo de todo el pago. Tú no tienes que preocuparte por nada. Pero necesitan que alguien garantice el préstamo con una propiedad. ¿Y si no pueden pagar? Elena se rió. Pero no fue una risa alegre, fue una risa condescendiente. De esas que usas con niños que preguntan cosas tontas. Mamá, no seas pesimista. Javier gana muy bien como arquitecto, y yo tengo mi plaza fija en el colegio. No va a pasar nada. Además, la casa nueva tiene 5 habitaciones. Podrías venir a vivir con nosotros cuando seas más mayor y necesites cuidados. Ahí estaba, el anzuelo dorado. La promesa de cuidados futuros a cambio de arriesgar mi única seguridad presente. Elena, esta casa es lo único que tengo. Si algo sale mal, ¿qué va a salir mal, mamá? No seas tan negativa. Mira, te traje los papeles. Solo tienes que firmar aquí, aquí y aquí. Señaló 3 cruces marcadas con lápiz en documentos llenos de letra pequeña que yo jamás podría entender. Necesito tiempo para pensarlo. Mamá. La oferta de la casa expira mañana. Si no firmamos hoy, perdemos la oportunidad. Es la casa de nuestros sueños, cerca del mar, con jardín para que los niños jueguen. ¿No quieres que tus nietos crezcan en un buen ambiente? Otra vez la culpa. Siempre la culpa. Como si no desear que mis nietos fueran felices fuera una falta moral. Elena, Mamá, por favor. Después de todo lo que hemos pasado juntas, después de lo mucho que nos has ayudado siempre. Solo necesito esto de ti. Solo una firma. La manipulación era tan sutil, tan perfectamente ejecutada, que casi caigo. Casi. Pero algo en mi cabeza,
Una vocecita que había estado callada durante décadas comenzó a gritarme que esto no estaba bien. No, dije suavemente. ¿Cómo? Que no, Elena. No voy a firmar. Su cara cambió completamente. La máscara de dulzura se desplomó como un decorado de cartón y apareció una expresión que no había visto nunca en mi hija. Desprecio puro. ¿En serio, mamá? ¿Vas a ser tan egoísta? Nosotros nunca te hemos pedido nada. Elena, Roberto me ha robado 1.400 euros de mi cuenta. ¿Y qué tiene que ver Roberto con esto? Yo no soy Roberto. Tiene que ver con que me estoy dando cuenta de que para ustedes solo soy útil cuando necesitan algo. Dinero, avales, cuidar niños, cocinar para las fiestas a las que no me invitan. Ay, mamá, otra vez con tus dramas. Siempre eres tan víctima de todo. ¿Sabes qué? Olvídalo. Buscaremos otra solución. Pero no vengas luego llorando porque no te visitamos. Recogió a los niños bruscamente. Les gritó que se despidieran rápido de la abuela y se marchó dejando un portazo que hizo temblar las copas de mi vitrina. Me quedé sola en mi cocina, rodeada de los juguetes que los niños habían dejado esparcidos, sintiendo cómo el último hilo que me unía a mis hijos se cortaba definitivamente. Esa noche, por primera vez en 69 años, Carmen Delgado dejó de ser solo una madre y comenzó a ser una mujer que ya no tenía nada que perder. La mañana siguiente me desperté con una claridad mental que no había sentido en décadas. Era como si alguien hubiera limpiado los cristales empañados de mi alma y finalmente pudiera ver la realidad sin el filtro rosado del amor incondicional. Me levanté, me preparé mi café con leche, el único lujo que me permitía cada mañana, y tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a ir al banco a cerrar el acceso de Roberto a mi cuenta. El trayecto en autobús hasta el centro de Valencia se me hizo eterno. Llevaba en el bolso todos los documentos que había podido encontrar. Mi DNI, la cartilla de la pensión, los extractos bancarios donde aparecían claramente las transferencias no autorizadas. Mis manos sudaban a pesar del frío de enero, y el corazón me latía tan fuerte que temía que los otros pasajeros pudieran escucharlo. En el banco, la misma chica andaluza que me había atendido por teléfono me recibió con una sonrisa profesional. Se llamaba Cristina, lo leí en su placa identificativa, y no podía tener más de 25 años. Cuando le expliqué lo que quería hacer, su expresión cambió. Señora Delgado, ¿está segura de que quiere retirar el acceso a su hijo? Una vez que cancele sus autorizaciones, él no podrá usar la tarjeta ni hacer ningún movimiento en su cuenta. Estoy completamente segura, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. ¿Ha hablado con él sobre esto? A veces estos malentendidos familiares se pueden solucionar. No es un malentendido, es un robo sistemático de 1.400 euros de mi pensión. Cristina parpadeó varias veces, como si estuviera procesando la gravedad de lo que acababa de confesarle. De acuerdo, señora. Necesito que firme estos formularios y le entregaré una nueva tarjeta con un PIN que solo usted conocerá. Mientras firmaba los papeles, pensé en Roberto. Seguramente intentaría sacar dinero en los próximos días y la tarjeta sería rechazada. Me imaginé su cara de sorpresa, después su llamada furiosa, sus excusas y justificaciones. Por primera vez en mi vida, esa perspectiva no me daba pena. Me daba satisfacción. Al salir del banco, decidí hacer algo que no había hecho en meses. Ir de compras. No a Mercadona para buscar las ofertas más baratas, sino a El Corte Inglés. Me compré un jersey de color azul cobalto, suave al tacto, que costaba lo mismo que yo gastaba en comida durante una semana completa. Después fui a la peluquería y me hice cortar el pelo, un corte moderno que quitaba años de mi rostro. La peluquera, una mujer de mediana edad con acento murciano, me dijo que me veía renovada, como una mujer nueva. Y tenía razón. Por primera vez en décadas, cuando me miré en el espejo de la peluquería, no vi a una madre agotada y explotada. Vi a Carmen Delgado, una mujer de 69 años que había sobrevivido a un marido infiel, había criado 3 hijos trabajando como una mula, y que finalmente se estaba dando cuenta de su propio valor. Esa tarde, cuando llegué a casa con mis bolsas de compras y mi nuevo aspecto, el teléfono sonaba insistentemente.
Era Roberto, como había anticipado. «Mamá, ¿qué coño has hecho? La tarjeta no funciona. He ido a 3 cajeros diferentes y... Roberto», lo interrumpí con una calma que me sorprendió. «He cancelado tu acceso a mi cuenta bancaria». «¿Qué? ¿Por qué? Necesito ese dinero. Lucía tiene cita con el ginecólogo mañana y... ese dinero es mío. Es mi pensión, que me he ganado trabajando durante 40 años. Si necesitas dinero para tu novia embarazada, búscate la vida como hacen todos los adultos responsables». «Mamá, no puedes hacerme esto. Es solo dinero. Tú no necesitas tanto». «¿Cómo que no necesito tanto?» «Roberto, ese dinero que tú has estado robándome es lo que uso para comprar mis medicinas, para comer, para sobrevivir. Tú ganas 2.000 euros al mes, yo cobro 630. Pero tú no tienes gastos reales. Vives en una casa pagada, no tienes hijos que mantener». La crueldad de esas palabras me golpeó como una bofetada. ¿No tenía gastos reales? ¿Acaso vivir no era un gasto real? ¿Acaso mantener mi salud no era prioritario? Y lo peor, no tienes hijos que mantener, después de haberlo mantenido a él y sus hermanos durante décadas. «Roberto, esta conversación ha terminado. No vuelvas a llamarme para pedirme dinero. Eres una egoísta. Después de todo lo que has hecho por nosotros, ahora que puedes ayudarme realmente te niegas. Eres una vieja amargada». Colgué. Y por primera vez, no lloré después de una discusión con uno de mis hijos. 1 hora después, sonó el teléfono otra vez. Esta vez era Elena. «Mamá, me ha llamado Roberto muy alterado. ¿Es verdad que le has quitado el acceso a tu cuenta?» «Es verdad. Pero mamá, él te necesita. Está pasando por un momento difícil con lo del embarazo de Lucía». «Elena, Roberto me ha robado 1.400 euros. Si tu hermano necesita dinero, que trabaje más horas o que busque un segundo trabajo, como hice yo durante años para mantenerlos a ustedes». «Ay, mamá, no seas tan dramática. Robado es una palabra muy fuerte. Él te iba a devolver». «¿Cuándo?» «Lleva 8 meses sacando dinero de mi cuenta sin avisarme. ¿En qué momento exactamente me iba a devolver algo?» Elena suspiró con esa exasperación que reservaba para cuando consideraba que yo estaba siendo irracional. «Mira, mamá, no sé qué te ha pasado últimamente. Primero no quieres firmar el aval para nuestra casa. Ahora esto con Roberto. Parece que ya no quieres ayudar a tu familia. Elena, ayudar es una cosa. Ser explotada es otra muy diferente». «¿Explotada? Por Dios, mamá. Somos tu familia. Todo lo que hemos recibido de ti ha sido por amor, ¿no? Ahora resulta que llevamos años explotándote». «Sí, Elena. Eso es exactamente lo que han estado haciendo». El silencio al otro lado del teléfono fue tan largo que pensé que había colgado. «¿Sabes qué, mamá? Creo que necesitas ver a un médico. Estos cambios de personalidad a tu edad. A lo mejor tienes principio de demencia». Y ahí estaba, la carta que me temía que jugaran, declararme incapaz mental para justificar mi rebeldía. Como si defender mis propios intereses fuera síntoma de enfermedad. «Elena, mi mente está más clara que nunca en mi vida». «Pues no lo parece. La mamá que yo conocía jamás nos habría tratado así. La mamá que tú conocías era una mujer que se sacrificaba hasta destruirse por hijos que la daban por sentado. Esa mujer ya no existe». «Muy bien, mamá. Si esa es tu posición, allá tú. Pero no vengas después pidiendo que te visitemos cuando te sientas sola». Elena colgó, y yo me quedé allí con el teléfono en la mano, procesando la amenaza que acababa de recibir. Portarse bien o quedarse completamente sola. Pero por primera vez en mi vida, la soledad no me daba miedo. Era mejor estar sola que estar acompañada de gente que solo me valoraba por lo que podía darles. Esa noche cené tranquila, viendo un programa de televisión que me gustaba, pero que nunca había podido ver completo, porque siempre tenía que estar disponible para las llamadas de mis hijos. Comí despacio, saboreando cada bocado, sin la prisa de quien está esperando el próximo favor que le van a pedir. Y cuando me fui a dormir, en lugar de rezar por el bienestar de mis hijos como había hecho durante 50 años, recé por mí misma. Pedí fuerza para continuar en este camino de autorrespeto y sabiduría para distinguir entre el amor verdadero y la manipulación disfrazada de cariño. Por primera vez en décadas, dormí de un tirón, sin pesadillas,
sin angustias, sin culpas, solo con la satisfacción tranquila de una mujer que finalmente había comenzado a valorarse a sí misma. Pasaron 3 semanas de silencio absoluto, ni una llamada, ni un mensaje, ni una visita. Era como si mis 3 hijos hubieran decidido borrarme de sus vidas para castigarme por haberme atrevido a decir no, por primera vez. Pero extrañamente, en lugar de sentirme devastada como habría esperado, me sentía libre. Por las mañanas me levantaba sin la ansiedad de preguntarme qué problema tendría que resolver hoy, a quién tendría que ayudar económicamente, qué favor me pedirían. Desayunaba tranquila, leía el periódico completo, algo que no había hecho en años, y después salía a caminar por el barrio de Ruzafa, descubriendo cafeterías y tiendas que habían abierto sin que yo me diera cuenta. Una tarde, mientras tomaba un café con leche en una terraza pequeña cerca de la estación del norte, vi a una mujer de mi edad sentada sola en la mesa de al lado. Tenía un libro en las manos y de vez en cuando sonreía leyendo. Se veía serena, completa, como si no necesitara a nadie más para sentirse realizada. «Disculpe», le dije tímidamente, «¿qué está leyendo que la hace sonreír tanto?» Ella levantó la vista y me mostró una sonrisa genuina, de esas que nacen desde adentro. «Mujeres que corren con los lobos», me dijo mostrándome la portada. «Es un libro sobre recuperar la fuerza interior que las mujeres perdemos cuando nos dedicamos solo a cuidar a otros». «Suena interesante», murmuré, aunque en realidad no tenía idea de qué significaba eso de fuerza interior. «¿Usted también está en proceso de recuperación?», me preguntó con una perspicacia que me sorprendió. «¿Recuperación? Sí, de una vida dedicada solo a otros». Por su cara, diría que está descubriendo quién es usted sin tener que ser la salvadora de alguien más. Sus palabras me golpearon con una precisión quirúrgica. ¿Era tan obvio? Acabo de dejar de ayudar a mis hijos, confesé, sintiendo raro decirlo en voz alta. ¿Y se siente culpable? A veces, pero sobre todo me siento aliviada. Pues vaya por buen camino, dijo riéndose. Yo me llamo Amparo, tengo 72 años, y hace 5 que decidí que mis 4 hijos tenían que aprender a vivir sin usar a su madre como cajero automático y psicóloga gratuita. Esa tarde, Amparo me contó su historia. Había sido una mujer como yo, viuda joven, trabajadora incansable, madre sacrificada. Sus hijos la habían exprimido económica y emocionalmente hasta que un día, después de que el mayor le pidiera que hipotecara su casa para financiar un negocio que fracasó en 6 meses, decidió que ya era suficiente. ¿Y qué pasó?, le pregunté fascinada. Al principio me odiaron, me dijeron de todo. Egoísta, mala madre, desagradecida. Uno de ellos incluso no me habló durante 2 años completos. ¿Y ahora? Ahora me respetan, porque aprendieron que soy una persona, no solo una función. Y los que no pudieron aprender eso, pues mejor sin ellos. Cuando llegué a casa esa tarde, tenía 3 llamadas perdidas de Miguel, mi hijo mayor. No había sabido nada de él desde antes de Navidad, así que me extrañó que de repente quisiera hablar conmigo. Lo llamé de vuelta, y contestó al primer tono. «Mamá, por fin, te he estado llamando porque necesito hablar contigo urgentemente». «Dime, Miguel». «Mira, mamá, me he enterado por Elena de que estás teniendo problemas con Roberto y con ella. Quería ofrecerte mi apoyo». Me quedé en silencio, esperando la trampa. Miguel nunca había sido particularmente empático, y que de repente apareciera ofreciendo apoyo, me olía a chamusquina. «¿Qué tipo de apoyo?», pregunté cautelosamente. «Bueno, creo que Elena y Roberto están siendo un poco injustos contigo, pero también creo que tú estás reaccionando de forma un poco extrema. Tal vez podríamos encontrar un punto medio». «¿Un punto medio? ¿Sí? Mira, Cristina y yo hemos estado hablando, y pensamos que tal vez podrías venir a vivir con nosotros. Tenemos el sótano acondicionado, podrías tener tu propia entrada independiente». Ahí estaba, la oferta envenenada. Quedarme sin casa propia, sin independencia, viviendo en un sótano bajo la generosidad de mi hijo y una nuera que me despreciaba. Y a cambio de esa generosidad, ¿qué tendría que hacer? Bueno,
Nada especial. Tal vez ayudar un poco con los niños cuando Cristina y yo salgamos, hacer algunas tareas de la casa. Tú sabes cocinar muy bien y Cristina está muy ocupada con su trabajo. O sea, convertirme en la empleada doméstica y niñera gratuita de mi hijo. Miguel, ¿cuánto crees que vale económicamente todo eso que me estás pidiendo que haga? ¿Cómo? ¿Que cuánto te costaría contratar a una empleada doméstica, una cocinera y una niñera para hacer todo lo que tú esperas que yo haga gratis? Mamá, no se trata de dinero. Se trata de familia. No, Miguel. Se trata exactamente de dinero. Ustedes quieren mis servicios gratis y encima que les esté agradecida por permitirme vivir en un sótano. Mamá, no seas así. Estamos tratando de ayudarte. ¿Ayudarme? Miguel, yo tengo mi propia casa. Tengo mi independencia. Tengo mi vida. ¿Por qué iba a querer vivir en el sótano de otra persona haciendo trabajos domésticos sin sueldo? Porque eres nuestra madre, y es normal que en tu situación... ¿Mi situación? ¿Cuál es mi situación, Miguel? Bueno, eres mayor, estás sola. A veces las personas mayores toman decisiones que no son las mejores para ellas. Ahí estaba otra vez. La insinuación de que yo estaba perdiendo facultades mentales porque había decidido no ser su cajero automático. Miguel, mi mente está perfecta. Lo que pasa es que he decidido que ya no voy a permitir que me exploten. Nadie te está explotando, mamá. Somos tu familia. Exacto. Porque son mi familia es que duele más que me vean solo como un recurso a explotar. El silencio se alargó varios segundos. Mira, mamá, dijo finalmente, y su voz había cambiado. Se había vuelto fría. Creo que estás cometiendo un error muy grande. Rechazar la ayuda de tu familia, alejarte de tus hijos. Esto no va a terminar bien para ti. ¿Es una amenaza, Miguel? No es una amenaza. Es una realidad. ¿Qué vas a hacer cuando te pongas enferma? ¿Quién va a cuidarte cuando no puedas valerte por ti misma? ¿Qué va a pasar con tu casa cuando ya no puedas mantenerla? Las preguntas me golpearon como puñetazos, porque tenía razón en algo. Yo estaba envejeciendo, y probablemente llegara un momento en que necesitara ayuda. Pero también me di cuenta de algo más. Si mis hijos solo estaban dispuestos a ayudarme a cambio de explotar mis recursos, entonces no era una ayuda que me mereciera. Miguel, cuando llegue ese momento, ya veré qué opciones tengo. Pero no voy a hipotecar mi presente por un miedo futuro. Muy bien, mamá. Allá tú. Pero cuando necesites ayuda, acuérdate de esta conversación. Colgó, y yo me quedé allí sentada, procesando no solo sus palabras, sino el tono. Era la primera vez que uno de mis hijos me hablaba con esa frialdad calculada, como si fuera una enemiga en lugar de su madre. Esa noche, mientras cenaba sola pero tranquila, pensé en lo que Amparo me había dicho. Mejor sin ellos que mal acompañada. Por primera vez en mi vida, comenzaba a entender que el amor no puede ser incondicional cuando viene con condiciones ocultas, y que ser madre no significa tener que sacrificar toda dignidad personal. Al día siguiente decidí hacer algo que llevaba años posponiendo. Fui a hablar con un notario para hacer testamento. Si mis hijos me veían solo como una herencia futura, era hora de que supieran exactamente qué podían esperar de esa herencia. Y no iba a ser lo que ellos imaginaban. El despacho del notario, don Fernando Ruiz, olía a papel viejo y madera pulida. Era un hombre de unos 60 años, con gafas de pasta y una barba gris perfectamente recortada, que me recibió con la cortesía profesional de quien ha visto toda clase de dramas familiares desfilar por su oficina. Señora Delgado, me dijo mientras revisaba los documentos de mi propiedad. Entiendo que quiere hacer testamento. ¿Ha pensado ya en cómo quiere distribuir sus bienes? La pregunta me había estado rondando la cabeza durante días. Mi casa, aunque modesta, valía unos 200.000 euros según las tasaciones recientes que había visto en Internet. No era una fortuna, pero tampoco era poco dinero, y sabía exactamente qué quería hacer con él. Quiero dejar todo a organizaciones benéficas, dije con una claridad que me sorprendió a mí misma. Don Fernando levantó las cejas levemente. ¿Todo? ¿No tiene hijos, señora Delgado? Tengo 3 hijos, pero he decidido que no van a heredar nada de mí. Comprendo. ¿Puedo preguntarle el motivo? Es solo para asegurarme de que está tomando esta decisión con pleno conocimiento y sin presiones externas. Me quedé en silencio unos segundos.
buscando las palabras exactas para explicar algo tan complejo. Mis hijos me han tratado como un cajero automático durante años. Me han robado dinero. Me han manipulado emocionalmente. Me han chantajeado. Cuando decidí poner límites, me amenazaron con abandonarme. He llegado a la conclusión de que no merecen beneficiarse económicamente de la muerte de alguien a quien no supieron valorar en vida. Don Fernando asintió lentamente, como si hubiera escuchado historias similares antes. Muy bien. Necesito que sepa que en España sus hijos tienen derecho a la legítima, que es 1/3 de la herencia, pero podemos minimizar lo que reciban al máximo permitido por la ley. ¿A qué organizaciones quiere dejar sus bienes? A una residencia de ancianos que trata bien a las personas mayores, a una organización que ayuda a mujeres maltratadas y a una fundación que da becas a madres solteras que quieren estudiar. Mientras dictaba mis decisiones, sentí una extraña paz. Era como si estuviera cerrando un círculo, como si finalmente estuviera tomando control total sobre mi propia vida y mi propia muerte. ¿Quiere informar a sus hijos sobre estos cambios?, me preguntó el notario. Todavía no. Primero quiero hacer una cosa más. 2 días después, tomé la decisión más radical de mi vida. Puse mi casa en venta. La agente inmobiliaria, una mujer joven y eficiente llamada Patricia, me explicó que podía conseguir un buen precio por la propiedad debido a su ubicación cerca del centro de Valencia. ¿Está segura de que quiere vender, señora Delgado? Es una casa con mucho valor sentimental, por lo que me cuenta. Precisamente por eso la vendo, le respondí. He descubierto que el valor sentimental solo funciona cuando es compartido. Cuando eres la única que lo siente, se convierte en una carga. En 3 semanas encontró un comprador. Una pareja joven con 2 niños pequeños que se enamoró de la casa al verla. Me ofrecieron 210.000 euros, 5.000 más de lo que había esperado. El día que firmé la venta, llamé a Miguel. Mamá, hace semanas que no sabemos nada de ti. Cristina está preocupada. Miguel, te llamo para informarte de algo. He vendido la casa. El silencio al otro lado del teléfono fue tan absoluto que pensé que se había cortado la llamada. ¿Qué has dicho? Que he vendido la casa. El próximo mes me mudo. ¿Te has vuelto loca? Esa casa es nuestro patrimonio familiar. Es donde crecimos. No puedes venderla sin consultarnos. Miguel, esa casa es mía. Está a mi nombre. Puedo hacer con ella lo que me dé la gana. Pero es nuestra herencia. Y ahí estaba. La verdad desnuda. No era su madre la que les preocupaba. Era su herencia. Miguel, mientras yo esté viva, no tienes ninguna herencia. Solo tienes una madre a la que deberías tratar con respeto. Mamá, no puedes hacer esto. ¿Dónde vas a vivir? ¿Qué vas a hacer con el dinero? Voy a comprarme un piso más pequeño en la playa, y con el dinero que me sobre, voy a hacer exactamente lo que me apetezca. ¡Estás loca! Voy para allá ahora mismo. No hace falta, Miguel. La venta ya está cerrada. Los compradores se mudan la semana que viene. Colgué y inmediatamente llamé a Elena y Roberto para contarles la misma noticia. Las reacciones fueron previsibles. Incredulidad, rabia, amenazas, insultos. Elena me colgó después de gritarme que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Roberto me dijo que me arrepentiría cuando fuera una anciana pobre y sin casa. Pero por primera vez en mi vida, sus gritos y amenazas me resbalaron como agua sobre una piedra. Al día siguiente aparecieron los 3 en mi puerta. Era la primera vez que los veía juntos desde hacía meses, y era evidente que habían coordinado su estrategia. Miguel traía unos papeles en la mano. Mamá, hemos hablado con un abogado. Podemos impugnar la venta si demostramos que no estás en plenas facultades mentales. ¿En serio van a intentar declararme incapaz porque no me comporto como ustedes quieren? Mamá, intervino Elena con voz melosa, entendemos que estés molesta con nosotros. Tal vez hemos cometido algunos errores, pero vender la casa es una decisión demasiado drástica. Es irreversible. Exacto, es irreversible, como el daño que me han hecho ustedes durante años. Pero somos tu familia, gritó Roberto. Tienes que perdonarnos. Las madres siempre perdonan a sus hijos. ¿Ah, sí? ¿Y los hijos no tienen ninguna obligación con sus madres? ¿Solo existe el perdón en una dirección? Por supuesto que te queremos, mamá, dijo Miguel.
Pero has cambiado mucho últimamente. Ya no eres la misma. Tienes razón, Miguel. Ya no soy la misma. Ya no soy la mujer que se dejaba pisar por sus propios hijos. Ya no soy la que decía que sí a todo por miedo a que me abandonaran. Porque he descubierto algo. Me abandonaron de todas formas. No te hemos abandonado, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaron sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo estaba sin tener una petición que hacerme? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como una persona y no como un recurso? Los tres se quedaron callados. El dinero de la venta ya está en mi cuenta nueva, la que ninguno de ustedes puede tocar. Mañana firmo la compra de mi nuevo piso en la playa, y la semana que viene me mudo. Si quieren tener una relación conmigo, va a ser bajo mis términos. Respeto, visitas sin agenda oculta, trato como persona adulta y no como madre esclava. ¿Y si no aceptamos esas condiciones?, preguntó Miguel con una sonrisa fría. Entonces que tengan una vida muy feliz sin mí, porque yo ya he aprendido a ser feliz sin ustedes. Elena se puso a llorar con esos sollozos teatrales que había usado desde niña para manipularme. Mamá, no puedes hablar en serio. Somos tu familia, tu sangre. La sangre no te da derecho a maltratar a alguien. Al contrario, debería obligarte a tratarla mejor. Se fueron después de más gritos, más amenazas, más chantajes emocionales. Miguel me dijo que me arrepentiría cuando estuviera sola y enferma. Elena me aseguró que esto no había terminado. Roberto me prometió que nunca más iba a saber de sus nietos. Los miré marcharse desde mi ventana, y por primera vez no sentí pena. Sentí alivio. Carmen Delgado, a los 69 años, acababa de comprar su libertad por 210,000 euros. Y había sido la mejor inversión de su vida. Mi nuevo piso en Cullera quedaba a 50 metros de la playa. Era más pequeño que mi antigua casa, solo 2 habitaciones. Pero tenía una terraza con vista directa al Mediterráneo, desde donde podía ver el amanecer cada mañana. El primer día que desperté allí, a las 6:30 de la mañana, preparé mi café con leche y salí a la terraza descalza, sintiendo el aire salado acariciar mi rostro. Por primera vez en 69 años, no tenía absolutamente nada que hacer para nadie más que para mí misma. Con el dinero que me había sobrado de la venta, unos 40,000 euros después de comprar el piso, decidí hacer cosas que siempre había querido hacer, pero que había pospuesto para cuando tuviera tiempo y dinero. Bueno, ahora tenía ambos. Me apunté a clases de pintura en el Centro Cultural del pueblo. La profesora, Marta, era una mujer de 50 años con el pelo teñido de rojo fuego y una energía contagiosa. En mi primera clase, cuando intenté pintar un paisaje marino, y me salió algo que parecía más bien un desastre apocalíptico, ella se rió y me dijo: Carmen, el arte no es sobre hacer las cosas perfectas, es sobre expresar lo que sientes. Y por tu cuadro, diría que sientes una mezcla de libertad y caos. Es perfecto. Hice amigas en esas clases. Pilar, una viuda de 73 años que había empezado a pintar después de que su último hijo se fuera a vivir a Australia. Maribel, una divorciada de 65 que había descubierto su pasión por el arte después de 30 años dedicados exclusivamente a un marido que la engañaba con su secretaria. Todas teníamos historias similares. Mujeres que habíamos vivido para otros, hasta que finalmente habíamos decidido vivir para nosotras mismas. También me compré un teléfono móvil nuevo, uno de esos inteligentes que me enseñó a usar Marcos, el chico que trabajaba en la tienda de tecnología. Tenía 20 y tantos años, tatuajes en los brazos y una paciencia infinita para explicarme cómo funcionaban las aplicaciones. Señora Carmen, me dijo mientras me enseñaba a usar WhatsApp, usted tiene que crear su propia felicidad, ¿sabe? Mi abuela siempre decía que la gente que solo espera que otros la hagan feliz está condenada a la decepción. Qué sabio era ese chico, más sabio que mis 3 hijos juntos. Con mi nuevo teléfono, decidí hacer algo que jamás había imaginado: abrir una cuenta en Facebook. Quería documentar mi nueva vida, mis pinturas, mis paseos por la playa, mis nuevas amigas. No para presumir,
sino para recordarme a mí misma que Carmen Delgado existía más allá de ser madre. Las primeras semanas en Cullera fueron como unas vacaciones interminables. Me levantaba cuando quería, comía lo que me apetecía, iba a la playa por las tardes a leer novelas que había comprado sin culpa por gastarme el dinero en tonterías. Por primera vez en décadas, nadie me necesitaba urgentemente para nada. Un martes por la mañana, mientras desayunaba en la terraza leyendo el periódico, sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Señora Carmen Delgado? Sí, soy yo. Me llamo Sandra Ruiz. Soy trabajadora social del Hospital General de Valencia. La llamo porque su nieta Sofía está ingresada aquí desde ayer. El corazón se me paró. ¿Sofía? ¿Qué le ha pasado? Ha tenido un accidente de bicicleta. Nada grave, pero tiene una conmoción cerebral leve y debe permanecer en observación. Sus padres están con ella, pero la niña pregunta constantemente por su abuela Carmen. ¿Me está pidiendo que vaya? Bueno, la niña dice que usted es su persona favorita y que quiere que le lleve sus galletas especiales. Los médicos creen que su presencia podría ayudar a tranquilizarla. Colgué el teléfono con el corazón dividido. Sofía tenía solo 7 años. Era la única de mis nietos que realmente había mostrado cariño genuino hacia mí. No porque le diera cosas, sino porque simplemente le gustaba estar conmigo. Cuando era más pequeña, se quedaba a dormir en mi casa y me pedía que le contara cuentos inventados sobre princesas que salvaban a dragones en lugar de al revés. Pero ir al hospital significaba enfrentarme a Elena y Javier. Significaba exponerme otra vez a sus manipulaciones, a sus dramas, a sus intentos de hacerme sentir culpable. Mientras me debatía, recordé algo que me había dicho Amparo. Carmen, puedes amar a alguien y al mismo tiempo protegerte de quienes lo usan como arma contra ti. Decidí ir, pero bajo mis propias reglas. Llegué al hospital con una bolsa llena de las galletas de chocolate que solía hacer para Sofía, y otra bolsa con algunos de sus libros favoritos. Elena estaba en la sala de espera, con los ojos rojos de llorar y el pelo despeinado. Cuando me vio, su expresión pasó por varias fases. Sorpresa, alivio, y después algo que podría haber sido esperanza. «Mamá, viniste. Vine por Sofía. Solo por Sofía. Ella está bien. Solo es observación preventiva, pero ha estado preguntando por ti todo el tiempo». «¿Dónde está Javier?» «Está hablando con el médico». «Mamá, yo quería decirte que...» «Elena, ahora no. Después hablamos si quieres. Ahora quiero ver a mi nieta». Sofía estaba despierta cuando entré a la habitación, con un vendaje pequeño en la frente y una sonrisa que se hizo enorme cuando me vio. «Abuela Carmen, sabía que ibas a venir». «Hola, mi amor. ¿Cómo te sientes?» «Me duele un poquito la cabeza, pero estoy bien. ¿Me trajiste mis galletas?» «Por supuesto que sí». Pasé 3 horas con Sofía, leyéndole cuentos, jugando a juegos de palabras, contándole sobre mi nueva casa en la playa. Ella me escuchaba con esa atención total que solo tienen los niños cuando algo realmente les interesa. «Abuela, ¿es verdad que mamá dice que ya no nos quieres porque vendiste la casa?» La pregunta me golpeó como una bofetada. Elena había estado metiéndole esas ideas en la cabeza a una niña de 7 años. «Sofía, cariño, yo siempre te voy a querer. Pero a veces los adultos tenemos que tomar decisiones que otros adultos no entienden. ¿Tú entiendes la diferencia entre querer a alguien y dejar que te traten mal?» La niña me miró con esos ojos grandes e inteligentes que tenía. «Sí, como cuando Lucía en mi clase me grita y me dice cosas feas, pero después dice que es mi amiga. Tú me dijiste que las amigas de verdad no te hacen sentir mal». «Exacto, mi amor. Es lo mismo con la familia. Uno puede querer mucho a su familia, pero no tiene que aguantar que la traten mal solo porque son familia». «¿Mamá te trataba mal?» La pregunta era tan directa, tan inocente, que no supe qué responder. ¿Cómo le explicas a una niña de 7 años que su madre había estado chantajeando emocionalmente a su abuela durante años? A veces las personas que queremos nos lastiman sin darse cuenta. Y cuando eso pasa, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Sofía asintió como si entendiera perfectamente. «Abuela, ¿puedo ir a visitarte a tu casa nueva?» «Por supuesto, mi amor. Cuando tus papás te dejen». Cuando salí de la habitación,
Elena me estaba esperando en el pasillo. Mamá, necesitamos hablar. Si quieres disculparte de verdad, te escucho. Si quieres manipularme otra vez, no tengo tiempo. Elena respiró profundo. Tienes razón. Hemos sido egoístas contigo. No me di cuenta hasta que Sofía se lastimó, y lo único que quería era que vinieras tú. Me hizo pensar en cuánto la has querido siempre, y en cómo en cómo yo te he tratado. Elena, no, déjame terminar. Sé que te he pedido cosas injustas. Sé que te he tratado más como un banco que como una madre, y sé que cuando pusiste límites, yo reaccioné muy mal en lugar de reflexionar sobre por qué lo hacías. ¿Y qué quieres ahora? Quiero intentar tener una relación contigo, real, sin pedir dinero, sin chantajes, sin dramas. Solo conocerte como persona, no solo como mamá. Miré a mi hija mayor, tratando de distinguir si esta vez era sincera, o si era otra manipulación sofisticada. Elena, lo voy a intentar, pero va a ser poco a poco, y bajo mis reglas. Y si siento que me estás manipulando otra vez, me voy y no vuelvo. Entiendo. Y quiero que Sofía pueda visitarme cuando quiera, sin que tú la uses para hacerme sentir culpable. De acuerdo. Tal vez Elena había entendido algo. O tal vez no. Pero por primera vez en mucho tiempo, me fui de un encuentro con uno de mis hijos sin sentirme drenada emocionalmente. Y si no funcionaba, bueno, ya había aprendido que podía ser feliz sola. Esa noche, en mi terraza frente al mar, escribí en mi diario algo que nunca pensé que escribiría. Hoy fui abuela sin dejar de ser Carmen. 6 meses después, mientras observo el atardecer desde mi terraza con una copa de vino tinto en la mano, un lujo que ahora me permito sin culpa, puedo hacer un balance de lo que ha sido este año de transformación. Elena cumplió su palabra, en parte. Me visita una vez al mes, sin agenda oculta, sin pedirme favores. Nuestras conversaciones siguen siendo cautelosas, como dos personas que se están conociendo después de años de malentendidos, pero hay algo genuino en su esfuerzo. Sofía viene conmigo algunos fines de semana, y hemos desarrollado nuestra propia relación, libre de las dinámicas tóxicas que envenenaron mi relación con su madre. Miguel y Roberto, por el contrario, desaparecieron completamente de mi vida, después de que se dieron cuenta de que no iba a cambiar de opinión respecto al testamento. Miguel me envió un último mensaje hace 3 meses. Cuando te mueras, no esperes que vayamos a tu funeral. Le respondí, no te preocupes, ya he dejado instrucciones de que me cremen y esparzan mis cenizas en el mar. No habrá funeral al que puedan faltar. Es extraño cómo esa amenaza, que hace un año me habría destrozado el corazón, ahora me produce una tranquilidad profunda. He aprendido que el amor verdadero no se amenaza, no se condiciona, no se retira como castigo cuando no consigues lo que quieres. Mis nuevas amigas del grupo de pintura se han convertido en la familia que elegí. Pilar me enseñó a jugar al parchís y ahora tenemos una partida semanal los miércoles por la tarde. Maribel me acompañó al médico cuando tuve que hacerme unos análisis de rutina, sin que se lo pidiera, simplemente porque es lo que hacen las amigas. Amparo, mi mentora involuntaria de aquella tarde en el café, se ha convertido en mi confidente más cercana. ¿Sabes qué es lo más liberador de envejecer conscientemente? Me dijo la semana pasada, mientras caminábamos por la orilla del mar. Que ya no tienes que fingir que las relaciones tóxicas son normales solo porque son familiares. Tenía razón. A los 70 años, cumplí en marzo, y por primera vez en décadas, celebré mi cumpleaños exactamente como quería. Una cena pequeña con mis amigas en un restaurante frente al mar. He descubierto que la soledad elegida es infinitamente mejor que la compañía que te hace sentir sola. Mi rutina diaria es simple, pero satisfactoria. Me levanto con el sol, desayuno en la terraza mientras leo las noticias en mi tablet. Marcos me enseñó a usarla. Voy a caminar por la playa durante 1 hora. Almuerzo tranquila, duermo una siesta sin culpa, pinto por las tardes, leo por las noches. Los fines de semana vario. A veces voy a Valencia a visitar museos, otras veces recibo a Sofía. Algunas simplemente me quedo en casa disfrutando de no tener que ir a ningún lado ni hacer nada para nadie. Mi cuenta bancaria, por primera vez en mi vida adulta,
tiene un saldo que no me angustia. Los 40.000 euros que me quedaron después de comprar el piso, los invertí en un depósito a plazo fijo, que me da unos dividendos pequeños, pero constantes. Sumados a mi pensión, tengo suficiente para vivir dignamente sin privaciones. No soy rica, pero tampoco soy pobre. Y sobre todo, no soy vulnerable. La casa donde crié a mis hijos ahora es el hogar de esa pareja joven con 2 niños pequeños. A veces, cuando voy a Valencia, paso por la calle y los veo jugando en el jardín que yo cuidé durante décadas. En lugar de nostalgia, siento alegría. Esa casa ahora alberga amor verdadero, no la tensión permanente de una mujer sacrificándose por gente que no la valoraba. He mantenido mi decisión sobre el testamento. De hecho, el mes pasado añadí una cláusula que especifica que si alguno de mis hijos intenta impugnar mi última voluntad, automáticamente pierde incluso la parte que la ley los obliga a heredar. Don Fernando me explicó que es perfectamente legal. Señora Delgado, me dijo con una sonrisa, en mis 30 años como notario, raramente he visto a alguien tan clara sobre sus decisiones. La mayoría de las personas llegan aquí llenas de dudas y sentimientos de culpa. Es que he aprendido algo importante, le respondí. La culpa solo es útil cuando te ayuda a cambiar algo que está mal. Cuando se vuelve un instrumento de manipulación, hay que descartarla. No significa que no piense en Miguel y Roberto. Los pienso, especialmente cuando veo abuelos jugando con nietos que obviamente los adoran. Me pregunto si mis otros 2 nietos sabrán algún día que tuvieron una abuela que los habría querido sin condiciones. Me pregunto si mis hijos entenderán algún día el daño que se hicieron a sí mismos al elegir el dinero sobre el amor. Pero esas reflexiones ya no me duelen. Son más bien una melancolía suave, como cuando recuerdas una película triste pero hermosa, porque he descubierto algo que nunca esperé, que es posible ser feliz a los 70 años, que es posible reinventarse cuando creías que ya era demasiado tarde, que es posible romper patrones de décadas y crear una vida nueva basada en el autorrespeto en lugar del autosacrificio. Mis cuadros han mejorado considerablemente. Marta dice que ahora pinto con libertad, que se nota en los colores que elijo y en la soltura de mis pinceladas. Es como si finalmente te hubieras dado permiso para existir, me dijo la semana pasada mientras observaba mi último paisaje marino. Tenía razón. Durante 69 años había vivido con miedo a molestar, miedo a decepcionar, miedo a que me abandonaran si no era lo suficientemente útil. Ahora vivo con la tranquilidad de saber que mi valor no depende de lo que pueda hacer por otros, sino de lo que soy como persona. Anoche, Sofía me llamó para contarme sobre un proyecto del colegio donde tenía que escribir sobre su héroe favorito. Abuela Carmen, escribí sobre ti, me dijo con esa seriedad que tienen los niños cuando algo les importa de verdad. ¿Sobre mí? ¿Por qué, mi amor? Porque eres valiente. Mamá me contó que dejaste de hacer cosas que no te gustaban y que ahora vives donde eres feliz. Eso es muy valiente. Después de colgar, lloré. Pero no fueron lágrimas de tristeza. Fueron lágrimas de una mujer que finalmente había entendido que ser un buen ejemplo para las nuevas generaciones no significa sacrificarse hasta desaparecer, sino mostrarles que es posible elegir el respeto propio por encima de las expectativas ajenas. Esta mañana encontré un sobre debajo de mi puerta. Era una carta de Roberto. Breve, escrita a mano. Mamá, no espero que me perdones. Solo quería que supieras que he estado en terapia estos meses, trabajando sobre por qué traté tan mal a la persona que más me amó en este mundo. Algún día, cuando estés lista, me gustaría intentar conocerte como la persona que eres. No como la madre que exploté. Sin prisa, sin expectativas. Roberto, no sé si le responderé. No sé si quiero arriesgar la paz que he encontrado. Pero por primera vez, una de sus comunicaciones no me generó ansiedad. La leí, la guardé, y seguí con mi día normal. Porque he aprendido que el perdón no es algo que debes a otros. Es algo que te das a ti misma cuando estás lista. Y si nunca estás lista, también está bien. Al final, la lección más importante que he aprendido es esta. No puedes controlar cómo otros te tratan, pero sí puedes controlar qué tratamiento estás dispuesta a aceptar. Y cuando finalmente decides que mereces respeto,
amor genuino y dignidad, el mundo se reorganiza a tu alrededor de maneras que nunca imaginaste posibles. ¿Has vivido alguna vez una situación parecida a la mía? ¿O conoces a alguien que haya tenido que elegir entre su dignidad y el chantaje familiar? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal, porque necesito que este mensaje llegue a alguien que quizás hoy necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismo.